muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme. Enfrente a ustedes agradecerle mucho a Carlos Barbosa todas sus atenciones aquí desde la coordinación de la campaña en Baja California. Compartir con ustedes un primer balance del debate de ayer. Me parece que fue un espacio interesante por muchas razones, un debate histórico, la primera vez que en el debate se le da voz a los ciudadanos, un formato que permitió más agilidad en los intercambios. Yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar en términos de construir un formato que permita un mejor contraste y a lo mejor una posibilidad incluso de una mayor participación ciudadana. Pero ayer nos permitió contrastar visiones en tres temas muy importantes y de gran relevancia en el contexto electoral y en la coyuntura por la que México está atravesando. Nos permitió contrastar visiones y escuchar las inquietudes de los ciudadanos en materia de comercio y de inversión. Nos permitió escucharlos también en sus preocupaciones de seguridad y crimen transnacional, y nos permitió además que elaboráramos nuestra visión de los retos que enfrentan los migrantes. Y yo creo que eso nos permite poner en relieve de nuevo quiénes somos, qué experiencia aportamos y qué visión tenemos de nuestro país, así como los retos que enfrenta el país en temas muy relevantes. Ya me siento... Ya tengo que preguntar cuál es mi cámara. Yo creo que nos permitió contrastar perfil y propuesta en temas muy relevantes. El debate empieza con una pregunta hoy fundamental, que es cuál sería nuestra estrategia para diversificar la presencia de México en el mundo. Nos tocó escuchar testimonios de los retos que enfrentan los migrantes, de los retos de seguridad en la frontera, y nos permitió escuchar las diferentes visiones de los candidatos en cada uno de los temas. En mi caso particular, yo creo que me permitió acreditar experiencia, profundidad en el conocimiento de los temas, profundidad además en la capacidad de plantear las ideas de forma sintética y en exponerlos. Yo creo que es un debate del que me siento contento, del que me siento satisfecho, que me permitió un buen desempeño y que me permite además un contraste favorable con los demás contendientes en este espacio. Sí señalar un debate que tiene, yo creo, una omisión relevante, que aun cuando no se planteó ayer, es un tema que debe de llevarnos a profunda reflexión. Es un debate en donde habían 4 candidatos, ninguno era mujer. Yo creo que se extrañó la presencia de Margarita y yo creo que vale la pena hacia adelante meter como un elemento de reflexión que no debiéramos de volver a tener contiendas presidenciales en donde no hubiera un mucho mayor espacio de balance. México es un país paritario, pero no es un país igualitario. Eso quedó, yo creo, puesto ayer de relieve y es una agenda pendiente de reflexión hacia adelante. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias además por haber hecho el esfuerzo de estar aquí, a la prensa que nos acompaña desde la Ciudad de México, y muchas gracias por estar interesados no solamente en este espacio, sino a lo largo de las varias visitas, a la prensa que ha estado pendiente de las actividades que hacemos en Baja California. Pues a sus órdenes y buenas tardes. 2 preguntas, no sé si prefieren las 2 juntas. Si quieres una por una, porque... La primera sería, ¿cómo calificaría el desempeño de sus contrincantes, particularmente de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador? Se vio mucho una confrontación entre ellos dos y ¿esto cómo deja el debate? Porque mucha gente considera que no fue tanto las propuestas, sino la confrontación lo que privó. Mira, yo tengo la impresión de que si ustedes hicieran el ejercicio de poner las respuestas que ofreció Andrés Manuel en el debate y preguntarle a sus audiencias cuáles fueron las preguntas, la verdad es que a la audiencia le costaría mucho trabajo, que son preguntas que muchas veces no guardaron relación ninguna, o son más bien respuestas que no guardaron ninguna relación con las preguntas. Y eso pone de relieve algo muy importante. En esta elección y estos debates, la idea es que los ciudadanos nos conozcan, que conozcan qué pensamos, que conozcan qué pensamos en temas que les son muy importantes. Ayer, por ejemplo, nos deben de haber visto millones de mexicanos en el exterior. Y el pensar que en un tema tan importante como la obligación que tenemos de trabajar con ellos, de acompañarlos en documentación, en protección, en promoción, por la vía del diálogo político, en cerrar la brecha entre el migrante y el ciudadano, que muchos de esos temas no se hayan tratado a profundidad, seguramente fue para ellos decepcionante. Y aún en los contrastes, me parece que hay posibilidad de hacerlos al mismo tiempo que pongamos sobre la mesa temas relevantes. Yo creo que las elecciones se vale contrastar
y se vale que el contraste incluso se haga de manera muy puntual y muy notoria, pero siempre y cuando el contraste ayude a poner luz sobre un tema, a señalar una diferencia y marcar sus consecuencias, pues eso enriquece el debate político. Si se convierte en una contienda solamente de adjetivos, pues eso lo que pone de relieve es una baja calidad argumentativa que yo creo que a todos decepciona. Por las razones de mi propia gestión en el debate y por contraste con lo que vimos ayer de los otros, queda claro que en esta elección, en donde lo que vamos a escoger no es un candidato, sino un presidente, el que está mejor preparado para conducir al país en el rumbo del futuro y de la certidumbre soy yo. Justamente, doctor, la segunda pregunta va en el sentido de cómo va este relanzamiento de su campaña. ¿El resultado del debate cree que lo favorece? ¿Si ya cuajó o qué es lo que falta en este relanzamiento y en esta unificación del partido? Mira, yo creo que de aquí a que termine la campaña, la evaluación tiene que ser permanente, no solamente por día, sino ya varias veces al día. Yo creo que el relanzamiento, sumado a un muy buen debate, nos ayuda a construir una dinámica y un momento muy oportuno y que yo estoy cierto, nos va a llevar a que ganemos las elecciones en julio. Yo creo que han sido buenas semanas de campaña, yo creo que un relanzamiento en donde se percibe vigor y entusiasmo y un debate que generó convicción de que en esta contienda estamos aquí quienes representamos la alternativa de futuro y la alternativa que frente al riesgo ofrece certidumbre. Yo creo que es una campaña que va caminando bien, que tenemos que revisar diario, que tenemos que ajustar todos los días, pero que nos va a ir permitiendo, en la medida en que vayamos consolidando como la opción de certidumbre para este país, las mejores alternativas de triunfo. Candidato, buenas tardes. Preguntarle primero, ayer en el debate señalaba que AMLO era un empresario de la política, que abundara un poquito más a qué se refería con ese señalamiento. Sí, miren, yo creo que es un tema que llama poderosamente la atención. Si uno revisa las estructuras de las empresas en México, hay muy poquitas empresas en México que hayan manejado 3,000 millones de pesos en el último año. Morena, como empresa familiar, pues, ha manejado más de 3,000 millones de pesos. Eso quiere decir que si fuera empresa, estaría entre las 500 empresas más grandes de México, con una diferencia. Las otras empresas pagan impuestos, las otras empresas rinden cuentas, las otras empresas tienen gobierno corporativo. Ninguna se maneja como un negocio familiar en donde hermanos e hijos están involucrados en su gestión, en donde año con año pues la vemos con dificultades para rendir cuentas con transparencia y nos empieza a dar explicaciones pues, de por qué Andrés Manuel ha encontrado pues, en este camino de hacer y de convertirse y de consolidarse como un gran empresario de la política, como un empresario que maneja un negocio familiar multimillonario, pues nos empieza a dar alguna idea de cómo vive. Y si a eso sumamos lo que él mismo nos ha dicho, que vive de los moches que le dan senadores y diputados, y sumamos un elemento adicional, pues nos enteramos en días recientes que tiene un servicio médico que ni Obama, cada 15 días lo vienen a visitar de Estados Unidos para ver cuál es el estado que guarda de salud. Bueno, pues todos esos elementos empiezan a dibujar una fotografía de quien desde la política hace empresa. Y los mexicanos ya no queremos a alguien que haga empresa de la política, queremos a alguien que haga servicio de la política. Y esa es la alternativa que yo represento. Ayer también criticaba a Andrés Manuel por postular a Néstor Salgado al Senado. Hoy le responde que es una difamación. ¿Qué puede abundar al respecto? Miren, yo creo que yo fui muy claro ayer. Yo no estoy diciendo nada distinto de lo que dijo ella hoy en la mañana. Ella dice, y yo empecé así mi planteamiento ayer, que no se le habían imputado cargos por una deficiencia en el proceso y que lo primero que teníamos que reconocer de esa experiencia es que México tiene que hacer mejor sus procesos, que lo que no podemos tener en México es que no se cumpla con la justicia porque no somos incapaces, o más bien porque somos incapaces de integrar debidamente un proceso. Y yo creo que una primera lección de impunidad y una primera exigencia para la autoridad en un tema de seguridad y en un debate que tiene que ver con crimen transnacional es que seamos capaces como cuerpos de investigación de articular y de integrar debidamente los expedientes para que no sea una indebida integración del expediente o conducción del proceso
lo que evite que lleguemos al fondo del asunto y se pueda conocer si efectivamente hubo o no responsabilidad. Lo que yo leí ayer sale citado textualmente de los expedientes. Es la imputación que le hacía una de sus víctimas, de donde no hay manera de que haga difamación cuando lo que estoy presentando yo es lisa y llanamente un testimonio que sale de quienes formalmente le imputaban haber participado en el secuestro. Y por último, la observación no era en perjuicio de Néstor o de Nestora, la observación era en perjuicio de quien le estaba haciendo senadora. Lo que llama la atención de nuevo en este negocio familiar y sectario pues es que se tomen esas definiciones que hoy permiten que quien fue imputada no en uno, sino en varios secuestros, hoy esté en la posibilidad de integrarse al Senado de la República por la vía plurinominal, lo cual acredita, en el menos malo de los casos, bastante mal juicio. Muchas gracias y muy buenas tardes.